pero es una manera de mirar el suelo que hasta donde yo sé nadie lo ha visto ni lo está viendo, porque yo estoy mirando una parte del suelo que nadie mira, el calentamiento global y el cambio climático. Eso es consecuencia de cambios geológicos y de cambios que tienen que ver con la actividad del hombre durante muchos años. Bueno, pero ¿cuál es el valor taxonómico de esos ácidos grasos? ¿Qué microorganismos representan? Y yo le tengo que decir a un suelo pobre, porque un suelo pobre puede ser pobre, pero puede ser muy saludable. Y no mirando la producción de la planta arriba, si tengo más o menos biomasa o más o menos frutos. Y hay que estar mirando, entonces, a los datos totales le restamos, nos quedamos con algo que nunca nadie miró. Significa, hagamos una agricultura más biológica y menos química. Eso va en contra de los intereses de las grandes empresas que dominan la economía mundial en términos de agricultura. Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a un nuevo episodio de Agrobiota Podcast. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, emprendedora, agricultora y un par de cosas más. Y hoy tengo el placer infinito de compartir esta conversación con el doctor Luis Gual. Aquí, para quienes no lo conocen, como suelo decir, de pronto es que están debajo de una piedra, porque el doctor Luis Gual tiene muchísimos trabajos realizados en la parte de microbiología de suelos, interacciones. Tiene un libro maravilloso que ya hablaremos de él en un segundo con el doctor. Doctor Luis Gual, bienvenido a este espacio. Hola Paula, gracias, muchas gracias. Sí, un gusto estar aquí. Doc, para quienes de repente no tienen en el marco, su merced querido, ¿en dónde está y a qué se dedica? Yo soy científico argentino, me formé en bioquímica, soy doctor en bioquímica y actualmente soy investigador superior del CONICET, que es el organismo que nuclea toda la ciencia en la Argentina, y soy profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirijo un centro de bioquímica y microbiología de suelos que formé después de hace 31 años que estoy en esa universidad, desde que se fundó. Sí, por eso creo que hay tantos trabajos, más de 83 trabajos publicados, libros, ensayos, proyectos, y uno de los, digamos que descubrimientos en cuanto a salud de suelo que hablamos enseguida. Doc, para entrar en materia, me gustaría que su merced nos hablara acerca de su visión acerca de salud del suelo. ¿Cómo nosotros como productores agrícolas podemos empezar a entender la salud del suelo? A ver, la salud del suelo hay que pensarla del mismo modo que pensamos nuestra salud. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestra salud o la salud de las plantas, la salud de nuestras mascotas o los animales. Es el mismo concepto. O sea, el criterio de salud es poder funcionar correctamente, no tener impedimentos para producir, ¿no? No se trata tanto de lo que está bien y lo que está mal, porque es difícil hablar de lo bueno y lo malo, pero sí de lo que es correcto en términos de funcionamiento, y el concepto de salud de suelo se integra con un concepto bastante nuevo, que es raro el nombre que le han dado, porque se llama concepto de una salud o salud única. Sí, La salud única o One Health, ¿no? En inglés, a veces en inglés funciona mejor, porque One Health es eso, es la salud única, que integra la salud de las personas, de las plantas, de los animales, del suelo, porque está integrando la salud del planeta. O sea, está diciendo, somos todos parte de una misma nave que está navegando y funcionamos en completa interacción, todos con todos. Y el criterio de salud de suelo tiene que ver con que el suelo cumpla sus funciones, que digamos que nosotros entendemos que son eso, las funciones que hace en la tierra,
desde que se desarrolló la vida en el planeta. El suelo, yo siempre digo que el suelo es muy importante por su biología. Es decir, la biología del suelo es lo que hace al suelo. El suelo el suelo es toda la parte mineral que nosotros conocemos y que vemos, es esa tierra que vemos, pero es eso más todos los microorganismos que viven en él. Y siempre doy un dato simplemente para llamar la atención, pero hay estimaciones como valores promedio, me gusta la ciencia hablar de valores promedio, y dicen en 1 gramo de suelo hay aproximadamente 10.000 millones de bacterias o microorganismos. 10.000 millones, o sea, hay más individuos microscópicos que habitantes humanos en todo el planeta. No solo hay tantos, sino que son muy diversos y que además funcionan como comunidades sociales. Lo maravilloso de la ciencia para mí en los últimos años es que nos permitió descubrir que la microbiología de alguna manera funciona como nosotros conocemos que funcionan todos los sistemas vivos. Porque nosotros hablamos de ecosistemas, hablamos de comunidades. Bueno, esos mismos conceptos se pueden aplicar a la microbiología y uno empieza a comprender la microbiología mejor. La microbiología del suelo es la responsable de transformar la materia y de los ciclos de los elementos. Así es. Entre esos ciclos de los elementos, el ciclado del carbono, del nitrógeno, del fósforo, la microbiología tiene la posibilidad de regular tanto la captura de dióxido de carbono como la emisión de óxido nitroso, es decir, estos gases de efecto invernadero que hacen a la salud del planeta, porque tienen que ver con lo que hoy todos tenemos presente, que es el calentamiento global y el cambio climático. Eso es consecuencia de cambios geológicos y de cambios que tienen que ver con la actividad del hombre durante muchos años. O sea, la humanidad durante mucho tiempo hizo acciones que yo siempre digo, no lo hizo a propósito, porque nadie hace cosas en contra de uno, pero sin saberlo modificó los funcionamientos de estos ciclos y se fueron acumulando gases de efecto invernadero y hoy empezamos a ver esas consecuencias. Para mí lo interesante es que eso se puede revertir. Entonces, para revertir eso, es importante este concepto de la salud, porque es como decir, el sistema está enfermo, el sistema está funcionando de otra manera y entonces uno lo puede cuidar al sistema y tratar de sanar al sistema. Bueno, hay distintas maneras. Yo digo, nosotros estamos acostumbrados a manejar la salud con medicación. Sí. Yo diría que es un manejo antiguo. Sigue siendo muy útil, sigue siendo indispensable en algunos casos, pero hoy sabemos que la salud la tenemos que manejar teniendo una buena actividad física, una buena alimentación. O sea, es más bien el manejo de la propia vida lo que hace a la salud, no tanto las cosas que uno toma. No es que uno va a ser sano porque toma un montón de pastillas. Ese mismo criterio se aplica al suelo. Es decir, el suelo, esa biología del suelo que funciona transformando la materia, generando estructura del suelo. El suelo, cuando uno dice, este suelo tiene buena estructura física, uno dice, este suelo es saludable. Esa estructura física del suelo es consecuencia, no sale de la nada, es consecuencia de la actividad de las bacterias y los hongos que habitan ese suelo y después de todas las interacciones tróficas de todos los animalitos que hay en el suelo. Eso, el resultado de toda esa vida es lo que genera lo que nosotros llamamos la estructura física del suelo, los agregados, los poros, toda esa, y es bastante obvio, pero no, para mí es obvio, pero en cuanto se los diga va a ser obvio para todo el mundo. La estructura física es la consecuencia de que la vida que hay en el suelo arma los lugares donde vivir, del mismo modo que nosotros construimos nuestras casas, nuestros edificios, nuestros lugares de esparcimiento, caminos, todo eso que nosotros construimos para vivir como sociedad, como comunidades,
hace la microbiología en el suelo. Pegotea partículas, arma estructuras, arma los lugares donde vivir. Eso es la estructura física del suelo. Entonces, cuando eso está así, en buena estructura, está funcionando, funcionan, hay interacciones, hasta se puede hablar de redes sociales a nivel microbiológico, porque son organismos que cooperan unos con otros o que antagonizan unos con otros. De lo mismo, se puede interpretar de una lógica bastante parecida a la que tenemos nosotros como sociedad. Y lo interesante de la salud del suelo, que a mí me gusta explicarla de esa manera, es que si la microbiología del suelo es lo que determina su salud, porque determina su funcionamiento y su estructura física, y va también a determinar su estructura química en términos de fertilidad, o sea, va a ser la responsable de hacer disponible los nutrientes para las plantas. Esa microbiología se asocia con las plantas en las raíces, parte de esa microbiología entra en las plantas y termina colonizando lo que nosotros comemos de las plantas o los animales, las hojas, los frutos, las semillas. Es decir, los alimentos tienen una carga microbiológica que va a determinar la microbiología de aquellos que se comen esos alimentos, los animales, nosotros los seres humanos. Y entonces nuestra salud está en parte determinada por lo que comemos. Es obvio, eso es muy común, ¿no? Por eso importa tanto la calidad alimentaria hoy en día. Pero entonces ahí la humanidad tiene una enorme responsabilidad ética, porque la humanidad, para producir alimentos, tiene que actuar sobre el suelo. Entonces actúa sobre el origen de la salud, por decirlo de alguna manera. Y hasta ahora viene actuando pensando que eso no tiene nada que ver. Digamos, hasta ahora se plantea el suelo es un sustrato, un sostén, una fuente de nutrientes. No. El suelo forma parte del sistema. Entonces, por eso es importante para mí divulgar esto que haces tú, de divulgar estos conocimientos, porque uno empieza a ver al suelo de otra manera y lo puede empezar a manejar de otra manera, de a poco, del mismo modo que cuando uno dice, bueno, voy a ocuparme de mi salud, no se convierte en un atleta olímpico de la noche a la mañana, empieza de a poquito, empieza a caminar, empieza a comer mejor, empieza a hacer actividad física y de golpe dice, wow, estoy muchísimo mejor. Sí, cuando su merced menciona, sí, exacto, creo que cuando su merced querido mencionado el tema de esas relaciones, a mí me transporta inmediatamente al capítulo 7 de su libro del inframundo, esas relaciones, ¿verdad? Esas relaciones que existen entre los microorganismos y cómo logran ellos comunicarse entre ellos para precisamente enviar esas señales. Sabemos que las micorrizas, bueno, llevo mucho tiempo trabajando con micorrizas donde se establece precisamente esa relación y esa información, esa ayuda, entre comillas, comunitaria que se da entre las plantas y que también sirve de autopista para que las bacterias puedan irse desarrollando. Pero a mí hay un concepto súper interesante de su libro, Doc, que para quienes no lo conocen, el libro se llama Plantas, Bacterias, Hongos, mi mujer, el cocinero y su amante, que me encanta. Ese es mi primer libro. Ese es el primer libro. Que habla de las interacciones biológicas, de los ciclos. Ese libro, lamentablemente, está solo en papel, no tiene edición digital. Sí. Pero 20 años después, en el 2020, publiqué un segundo libro que se llama Historias del inframundo biológico. Del inframundo, sí. Y que ese libro sí está se consigue en las plataformas digitales, es bastante accesible. Y en ese libro hablo de, digamos, retomo todas las interacciones entre las plantas y los microorganismos, pero ahora lo pongo más en un contexto de sistema y de sistema mayor,
y hablo de todo eso desde el punto de vista actual, que todo eso se estudia con técnicas moleculares. Suena un poco raro, un poco sofisticado, pero bueno, son los anteojos que nos permiten ver eso que no se ve, que es hacer análisis de ADN del suelo, hacer análisis de lípidos del suelo, hacer análisis de enzimas del suelo, los mismos análisis que nos hacemos nosotros cuando nos hacemos análisis clínicos. Bueno, eso se hace con el suelo. Nosotros que el COVID y la pandemia nos familiarizó con el término de la PCR para ver si tenemos o no tenemos virus. Bueno, la misma técnica se utiliza para saber si hay o no hay ciertos microorganismos, para contar los microorganismos, etc. Doc, con referencia a esto, para las personas que de repente hacemos PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, que está allí, hay una condición particular y es el hecho de tener, digamos que los primers, es decir, la información inicial para poder replicar y para poder encontrar estos organismos que estamos buscando, ¿verdad? Pero hay muchos microorganismos que no somos capaces de cultivar en el laboratorio, no hemos sido capaces, por lo tanto, no conocemos tanta información con relación a ellos. Y creo que uno de los análisis que su merced está desarrollando en este momento, que es el análisis de lípidos, tiene un mayor espectro, un mayor alcance para poder desarrollar y conocer precisamente estas condiciones y esta presencia de distintos microorganismos que definitivamente no alcanzamos a conocer, pero que sabemos que están allí y ya es un punto de partida. Entonces, Doc, quisiera que por favor nos explicara un poco más acerca de ese análisis que su merced ha desarrollado para poder analizar esta salud del suelo también desde un punto de vista mucho más específico y como su merced bien menciona, relacionándolo un poco con cómo nos relacionamos nosotros con nuestra salud también. A ver, voy a intentar hacerlo breve y accesible, porque a mí lo que me interesa es que se entienda, sí, sí, sin Por duda. supuesto. Eh, a ver, tú dijiste una cosa muy, muy cierta, que es que la microbiología actual, desde hace unos 25 años, un poquito más, bueno, aprendimos que casi toda la microbiología no se puede manejar en el laboratorio. O sea, es muy poquito lo que se puede cultivar. Entonces, necesitamos desarrollar herramientas bioquímicas para tratar de ver eso que no podemos cultivar. Entonces, eso se hace con análisis de ADN. El ADN, todos sabemos que tiene una información genética que permite ponerle identidad a los organismos. Eso es un poco lo que se hace en general, y de esa manera se puede describir la comunidad microbiológica en términos del ADN del suelo. Lo que ocurre con eso es que eso solamente da la información del potencial genético del suelo. De ahí el suelo funciona, pero el análisis de ADN, así que estamos acostumbrados a ver, el análisis de microbiota, cuando uno dice se analiza el microbioma del suelo, eso da la estructura de la microbiología que hay en el suelo, que es una información muy valiosa, ¿sí? Porque uno ve que esa microbiología aumenta la diversidad en suelos más saludables, baja la diversidad en suelos manejados con agroquímicos o con monocultivo. Es una herramienta que permite entender por qué los suelos se degradan, por qué los suelos se regeneran. Pero no da información del funcionamiento del suelo. Entonces ahí aparecen otras herramientas bioquímicas y hace unos años empezamos a estudiar los lípidos del suelo. Los lípidos, en términos generales, hacen dos cosas en los organismos vivos. Construyen las membranas de nuestras células o de todas las células y funcionan como sustancias de reserva energética. Todos sabemos el valor de las grasas y los aceites como alimentos energéticos.
tanto las moléculas de las membranas como las moléculas energéticas están formadas por ácidos grasos. Hoy por hoy estamos también familiarizados con ácidos grasos en términos de salud, porque todos sabemos que tenemos que tratar de comer ácidos grasos insaturados o ácidos grasos omega, tratar de evitar las grasas trans. Desde la alimentación hablamos de la bioquímica de los ácidos grasos. Entonces, hará unos 30 años, se desarrolló una técnica para mirar los ácidos grasos de los lípidos de las membranas. Se tomaba el suelo, se sacaban los fosfolípidos, esos eran los análisis que se hacían, fosfolípidos del suelo, se separan los ácidos grasos y se caracterizan. Una muestra de ácidos grasos tiene del orden de los 70, 100 ácidos grasos diferentes. Se le pone nombre a cada ácido graso. Y así, inicialmente, esto que estoy diciendo ahora es como, entre comillas, algo ya establecido, más antiguo. Se sabía que por la microbiología que se cultiva en los laboratorios, que ciertos ácidos grasos eran característicos de las bacterias gram positivas, otros de los actinomicetes, otras de las gram negativas, otros de los hongos. Entonces se utilizaban los ácidos grasos como una manera de marcadores taxonómicos, o sea, como huellas bioquímicas de distintos grupos microbianos. Y de esa manera se empezó a mirar lo que estaba presente vivo, porque la membrana significa que hay un organismo vivo. Eso tuvo mucho valor hasta que apareció esta idea nueva, fines del siglo pasado, de que la microbiología no la habíamos cultivado toda, en realidad habíamos cultivado un porcentaje muy bajo. Entonces la misma científica, una noruega que había planteado este valor de los ácidos grasos como indicadores taxonómicos, dijo, paremos la mano, no podemos hacer eso porque hay un montón de microorganismos que nunca los vimos. Entonces no sabemos qué ácidos grasos los caracterizan. Sí. Entonces hubo una especie de decir, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros decidimos, de todos modos, uno hace lo que tiene a mano y se siguió empleando la técnica de los fosfolípidos y sigue siendo muy útil. Pero hay una técnica alternativa más completa, digamos, en términos de hacer la extracción de todos los ácidos grasos que hay en el suelo. Para extraer los ácidos grasos se hace un proceso que se llama de saponificación, que es como cuando se fabrica el jabón, se tratan las grasas o los aceites con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y se obtienen jabones o detergentes. Eso se le hace al suelo completo, al suelo sin hacerle ningún tratamiento. Entonces, cuando uno hace eso, uno está extrayendo ácidos grasos de los organismos vivos, de los organismos muertos, de los restos orgánicos, o sea, está extrayendo ácidos grasos de todo lo que es orgánico en el suelo. Y ahí aparece un problema. Yo no sé de dónde viene cada ácido graso. Pero lo que tengo es la colección de ácidos grasos del suelo completa, o en principio más completa. No solo los fosfolípidos, no solo los lípidos de reserva, todos. Nosotros empezamos a hacer, y además, entre comillas, es más fácil, porque es una técnica más directa. No tengo que extraer los fosfolípidos y después hacer la extracción de ácidos grasos. No, agarro el suelo y le hago directamente el proceso para extraer todos los ácidos grasos. Nosotros empezamos mirando, sabíamos que los perfiles de fosfolípidos de suelo permiten distinguir suelos que tienen distinto manejo. En principio nosotros estudiamos manejos de suelo.
monocultivo, rotación de cultivo, labranza, no labranza, fertilización orgánica, fertilización química. Cuando hacíamos los análisis de fosfolípidos veíamos que las muestras de suelo se separaban, ¿sí? O sea, teníamos por un lado las muestras los perfiles de lípidos de un suelo, por otro lado los perfiles de lípidos de otro. En términos, vamos a hacer una analogía con lo que hacemos con nuestros análisis clínicos. Si nosotros hacemos los análisis clínicos de una población, vamos a tener los análisis clínicos voy a ir a los lípidos, de aquellos que tienen los triglicéridos y el colesterol alto y los que tienen el triglicérido y el colesterol normal. Bueno, con los fosfolípidos pasaba eso. Cuando lo probamos con los ácidos grasos totales del suelo, la separación era mucho más sensible. O sea, la técnica parecía como mucho más poderosa. Incluso nosotros hicimos lo siguiente. A la misma muestra de suelo, le hicimos los análisis de lípidos totales, los análisis de fosfolípidos y los análisis de lípidos de reserva. Es decir, teníamos todo y teníamos dos partes, las dos partes que se conocen. Entonces a los datos totales le restamos los fosfolípidos y los lípidos neutros, le restamos los totales. Nos quedamos con algo que nunca nadie miró. O sea, nos quedamos con el residuo, ¿se entiende? Teníamos una colección de datos, le sacamos los datos de fosfolípidos, le sacamos los datos conocidos, nos quedamos, mi idea era, digo, a ver si nos quedamos sin nada. Eso que quedó sigue separando los suelos, o sea, sigue funcionando como una herramienta de diagnóstico de los suelos. Eso lo publicamos en una revista en el año 18 y dijimos que los ácidos grasos totales del suelo funcionan como una huella digital del suelo, ¿no? Como una huella lipídica y que permite distinguir suelos. El editor de la revista me dice, bueno, ¿cuál es el valor taxonómico de esos? No, el editor no, un referee de la publicación me dice, bueno, pero ¿cuál es el valor taxonómico de esos ácidos grasos? ¿Qué microorganismos representan? Y yo le tuve que decir, no lo sé. Y le dije, no solo le dije, no lo sé, le dije, no lo sé y no me interesa. Porque yo en este momento no estoy preocupado por cuál es el microorganismo. Si hay un montón de microorganismos y no los conocemos. Estoy tratando de ver si puedo caracterizar a esa comunidad sin ponerle identidad, sino tratar de ver su huella. Y cuando le comento esto al editor, le comento lo que hacía, digamos, volvemos a hacer el análisis de restar los datos, él me dice, no, entonces está bien y nos publican el trabajo. Y a partir de eso nosotros seguimos haciendo estudios en Argentina de distintos suelos y siempre los perfiles lipídicos cambian. Hasta ahí es un análisis que permite distinguir suelos. El tema es que cuando uno quiere un indicador, uno dice, bueno, quiero tener un número, quiero tener un ácido graso. Entonces, cuando empezamos a juntar muchos suelos, dije, bueno, se me cruzó por la cabeza, dije, bueno, ¿cuál es el ácido graso saludable para el suelo? Entonces teníamos suelos saludables y suelos pobres. Los analizamos a lo largo del tiempo, los analizamos a lo largo de ensayos, y dijimos, bueno, busquemos el ácido graso que caracteriza a los suelos buenos. Y no lo encontrábamos. O sea, habían parecido, pero no aparecía uno. No era el omega 6, el omega 3, como tenemos nosotros para la salud. Para nosotros, pero son parecidos, son omega, ¿no? Y yo dije, pero aparecen los mismos que nosotros necesitamos para nuestra salud. Entonces, con esa lógica, me frustré un poco porque dije, bueno, no encuentro. Pero después dije, claro, lo que pasa es que yo estoy analizando un sistema vivo. Entonces, el perfil lipídico cambia.
Cambia un poco, cambia como cambian nuestros valores de análisis clínico, cambian, no es lo mismo en una estación, en otra, después de hacer un ejercicio. Entonces, digo, entonces no está mal lo que está pasando, es simplemente yo estoy viendo la dinámica de esos suelos. Pero tiene que haber algo que hace que caracterice a eso. Entonces, me pongo a analizar los ácidos grasos de distintos suelos a lo largo del tiempo, suelos que estaban con prácticas de mejoramiento de los suelos. Entonces digo, bueno, acá los perfiles en todos los suelos tienen que estar viéndose, pero para una situación donde la situación del perfil es mejor. Entonces analizo todos los ácidos grasos que aparecían y veo que se acumulaban, por decirlo de alguna manera, empezaban a ser más importantes en las cantidades, ácidos grasos insaturados, ácidos grasos bioquímicamente más complejos y algunos otros. Entonces lo que hice, lo describo más sencillo, ¿sí? Es un listado de todos los ácidos grasos y lo fui ordenando como de menor valor a mayor valor, usando un criterio bioquímico, un criterio químico, un criterio biológico. O sea, me puse a buscar, a pensar alternativas de cómo ordenar ese valor en función de nuestros propios estudios. Entonces después agarro el perfil de ácidos grasos y por un tipo de análisis de multivarial, uno puede decir cuáles son los ácidos grasos característicos de cada suelo. Entonces ahí, digamos, diseñé un algoritmo, esto que ahora aparecen y nos deciden la vida en las redes sociales. Decidí un algoritmo, hace un cálculo, diseñé un cálculo matemático para, como digamos, sumar todos los ácidos grasos que caracterizan a un suelo, pero multiplicándolos por un valor de categoría del ácido graso y por un valor de asignación a ese perfil. Y esto es una suma, me da un número. Probé distintas maneras de ordenamiento y tenía números. Entonces, cuando veo los números en esos suelos que iban con el tiempo mejorando, el número aumentaba. Entonces dije, tengo un número que aumenta, que se relaciona con la mejora del suelo. En un mismo ensayo, en un mismo momento, analizo suelos que tienen distinto grado de mejoramiento y el número aumenta desde un suelo de monocultivo hasta una pastura nativa. Entonces apareció un índice de manejo. Y dije, bueno, los pruebo en otros suelos. En general, la comparación eran suelos de monocultivo contra suelos de rotación de cultivo, uso de cultivos de servicio. Yo trabajo en general en agricultura extensiva en la Argentina. Ahora empecé a moverme un poco en horticultura y verifico lo mismo. O sea, en general, la situación es que el productor es el que sabe si el suelo está bueno o está malo. Cuando el productor me dice, este suelo está bueno, el número me da más alto, el otro número me da más bajo. Y cuando juntamos muchos datos, en algunos casos, teníamos datos de los perfiles lipídicos, teníamos datos de productividad de los cultivos, teníamos datos de carbono en el suelo, teníamos datos de abundancia de lombrices, teníamos los datos de la estructura microbiana en términos de ADN, o sea, la microbiota del suelo. Entonces ahí me puse a ver cómo correlacionaba ese índice lipídico con esos valores. Y el índice lipídico aumenta con la captura de carbono del suelo, aumenta con la productividad de los suelos, aumenta con la densidad de lombrices, aumenta con los grupos microbianos que se organizan en los suelos, aumentan en los suelos saludables y disminuyen en los suelos que se empobrecen. Entonces, mi conclusión fue, lo que estoy viendo con este número es una especie de integración de la biología del suelo desde los lípidos. Yo estoy seguro que es un número que hay que mejorarlo, hay que ajustarlo, pero logré transformar
eso que era un baile de ácidos grasos, algo que se movía y que se mueve, bueno, se mueve, pero el valor es como que unos ácidos reemplazan a otros. Entonces eso hizo que apareciera ese número y bueno, estoy tratando de ver si lo pongo en práctica. Yo hasta ahora lo tenía guardado, como, no guardado, sino la misma universidad me dijo, Luis, preservemos esto, por ahí esto puede ser importante en términos de análisis. Bueno, estoy tratando de ver de qué manera lo puedo publicar, de modo de compartirlo, de asociarme con laboratorio, de ver cómo se hace. A mí lo que me interesa es que esto sea de uso lo más global posible, no que se lo acapare uno para que se guarde el secreto. Para guardarse el secreto me lo guardo yo, pero no quiero. Entonces lo que quiero es eso, poder difundir esto que además estoy seguro que otros pueden aportarle más ideas porque creo que es perfectible, pero es una manera de mirar el suelo que hasta donde yo sé nadie lo ha visto ni lo está viendo, porque yo estoy mirando una parte del suelo que nadie mira, por decirlo de alguna manera. Y esa fue Así es, y como así científico es, me Doc. dio mucho. Ha sido súper claro la explicación, Doc. De verdad, muchísimas gracias, porque creo que cuando entendemos cuál es el impacto de algo que estamos haciendo, el cerebro ya empieza a verlo, ¿no? Es como poder relacionar. Aquí tenemos una frase de que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y entonces, ¿cómo establecer todas esas condiciones, todas esas características, todos esos factores? Porque cada uno de ellos nos da una luz que se desprende de este prisma, que es la naturaleza, ¿verdad? Y que nos empieza a poder dar señas de cuál es ese todo, ¿no? Y entre más relacionemos todos esos datos, todos esos puntos, mientras más entendamos que nada está separado y que todo está relacionado como la microbiología nos muestra a cada momento, pues simplemente vamos a entender de forma más práctica y ver precisamente el resultado final de lo que ya estamos hablando, que es ese One Health. Y, y a final de cuentas, para todos los productores agrícolas que están acá, que son, digamos que los principales eh, escuchas o que nos ven, Doc, a mí me gustaría entonces en este caso preguntarle, eh, ¿cree usted entonces que cuando nosotros hacemos estas prácticas, ya lo ha visto en los análisis de laboratorio establecido desde el perfil lipídico, que es tan específico y que tiene una importancia tan importante, el hecho de ese manejo que es, por ejemplo, un manejo de monocultivo, que es uno de los ensayos que Sumarse publica, uno de monocultivo, uno precisamente de prácticas de no disturbación de suelos o de siembra directa, y otro de cultivo convencional, que es con todas las síntesis de manejos de productos de síntesis químicas y demás, y demuestran efectivamente que esa condición eh, afecta, entre comillas, el comportamiento del desarrollo de esa microbiología y por tanto todas sus relaciones y sus comportamientos desde el punto de vista de enzimas, proteínas y todo lo demás, que a fin de cuentas es lo que estamos viendo en la planta y en la nutrición de la misma. Entonces, me Exacto. gustaría, Doc, si su merced definitivamente saca como conclusión el hecho de que mientras menos impacto no sé si de productos de síntesis química o de cosas externas tenga el suelo, tiene un mejor comportamiento en cuanto al desarrollo de cultivos si estuviésemos hablando de cultivos. Sí, mira, es bastante sencillo. Si, si entendemos que el funcionamiento del suelo tiene que ver con esa biología y microbiología que habita el suelo y que funciona en el suelo, y que ese funcionamiento tiene que ver con la interacción de esa microbiología entre sí y de esa microbiología con la planta, es más fácil pensar, o mejor dicho, creo que es entendible si yo les digo lo siguiente.
Cuando uno toma, y voy a poner una práctica, voy a hacer algo que todos hacemos todo el tiempo. Si uno saca una planta, descalza una planta del suelo, en dos situaciones, en una situación prístina o en una situación natural o en una situación de cultivo. Si uno está en un suelo que sabe que ese es un suelo sano, que es un suelo natural, no disturbado, o que es un suelo con una buena práctica agrícola, uno va a descalzar la planta y la raíz tiene todo ese suelo pegado. Ese suelo pegado, que es el suelo rizoférico, no está pegado porque hay mucha raíz o raíces chiquitas. Eso es consecuencia de la biología que está viviendo ahí, que está armando estructura, que está interaccionando entre sí. Cuando uno descalza una planta de un suelo más pobre o degradado, no es tanto el suelo pobre, porque un suelo pobre, pero puede ser muy saludable. Pero un suelo degradado se ve la raíz, casi no le queda suelo pegado, o le queda menos. Eso es más o menos biología. Cuando uno hace un manejo agregando insumos químicos o insumos en general, lo voy a poner en estos términos. La planta toma los nutrientes del suelo a través de la microbiología. Ese es el proceso natural. Nosotros lo pensamos de otra manera. Nosotros pensamos que la planta toma los nutrientes desde la solución mineral del suelo. Eso en parte es cierto, no deja de ser cierto. Y funciona muy bien. Si uno le pone mucho nutriente, la planta va a crecer al óptimo. Pero crece de una manera que está desconectada de la biología. Entonces, la desconexión de la biología hace que el suelo empiece a funcionar de otra manera. Es como algo es como en una sociedad, un grupo de personas que quedó desplazada porque no la tienen en cuenta. Entonces esa sociedad empieza a funcionar mal, el sistema empieza a funcionar mal. Esa diferencia de manejo es lo que nosotros vemos como distintos valores en estos indicadores de salud de suelo. O sea, los indicadores dan buenos cuando los manejos van en el sentido hacia donde el suelo va a funcionar mejor. Para eso sirven los indicadores, para encontrar cuál es un buen manejo. Hay manejos que son, en general, el insumo químico desconecta la biología, porque yo siempre digo, hace usar al suelo como un florero. Pero por otro lado, también necesitamos producir cantidad de alimentos. Entonces también tenemos que hacer uso de esas herramientas que tenemos. El tema es tratar, yo siempre digo, empezar a hacer una transición para tratar de balancear. Tratar de decir, bueno, voy a usar un poco menos de insumos químicos y tratar de usar un poco más de insumos biológicos. Es como ir mezclando las cosas e ir buscando. Yo creo que la observación del productor es el mejor diagnóstico, la mejor herramienta de diagnóstico. La cuestión es que la mirada del productor tiene que ser una mirada donde está mirando un sistema que está vivo y no mirando la producción de la planta arriba, si tengo más o menos biomasa o más o menos fruto. Tiene que estar mirando ese suelo, si ese suelo va adquiriendo otro olor, un olor a tierra más fresca. Eso es, por ejemplo, un signo de actinomycetes, un signo muy positivo. Aprender a tomarle el olor al suelo, el aroma del suelo, bueno, y ver esos cambios, la textura en los dedos, esa percepción que es mucho más sabio el agricultor que lo que puedo saber yo en un laboratorio. Bueno, yo lo que puedo decirles para tranquilidad, digamos, si sirve de algo es, bueno, esos suelos con buen manejo tienen mejores indicadores biológicos en el análisis clínico del suelo. Sí, creo que... Y tiene que ir en ese sentido, el manejo tiene que ir en el sentido de tratar de poner la menor cantidad de insumos, entre comillas, y hacer mejor manejo. ¿A qué me refiero con manejo? Estoy hablando de manejo y no dije qué. Manejo es rotar cultivos, hacer lo que se llaman los cultivos de servicio, o sea, tener un cultivo que uno no lo va a cosechar, lo deja todo, lo incorpora, bueno, si es un sistema de labranza, lo incorporará con la labranza, pero si puede no hacer labranza, deje el cultivo
se integre al suelo por la propia biología. Esa es la mejor manera de alimentar el suelo. Hemos visto con todas estas técnicas tan sofisticadas que simples rotaciones sostienen la diversidad microbiológica a valores de cambio de esa diversidad biológica casi como si fuera un sistema natural. Entonces, no es tanto el esfuerzo, o sea, yo siempre digo, el sistema agrícola es un sistema trópico, es un sistema humano, de acción humana. Tenemos que cultivar, tenemos que hacer alimentos, es una de las actividades más nobles. Bueno, tratemos de diversificar los cultivos porque de esa manera estamos generándoles salud al suelo. Y eso lo verificamos con los análisis que hemos aprendido a hacer. Sí, Doc, creo que cuando su merced menciona todos estos aspectos, lo que nos damos cuenta es que no estamos tan alejados nosotros como productores agrícolas de esos saberes ancestrales y de esa observación continua, de ese conocimiento de la naturaleza, de ese compartir, de dejarnos llevar y guiar por la naturaleza, como bien se dice. Y en unión con la parte científica, lo que estamos observando es que efectivamente ese instinto, ese pensamiento, ese conocimiento ancestral tiene razón, solamente que ahora estamos entendiendo el por qué. ¿Por qué tiene Exacto. razón? ¿Por qué pasa esto? Porque esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago Sí, esto? ¿Por qué pasa todas estas condiciones? igual. Yo creo que lo que complicó sin querer, de alguna manera, en la agricultura, el funcionamiento del sistema, o sea, el hecho de hacer agricultura, es que la fertilización química, el uso de agroquímicos para controlar malezas, para controlar enfermedades, eh, nos hizo dependientes de esos insumos. Sí, Funciona muy bien el sistema. Y es como cuando uno toma un antibiótico y se cura rápido de una enfermedad. absolutamente. Eh, pero el problema ha sido los años de acumulación de esos insumos en el suelo. Hemos cargado nuestros ambientes de un montón de sustancias ajenas al sistema, que son sustancias de origen de síntesis química. Y esto genera problemas, que es como cuando uno toma una medicación mucho tiempo, se mejoró de una enfermedad, pero después tiene efectos colaterales de la medicación, porque la mejor cura él uno hace con la alimentación y la actividad física. Bueno, lo mismo pasa con el suelo, porque el suelo es un sistema vivo como nosotros. Absolutamente. Y cuando nosotros hablamos precisamente de que el alimento será tu medicina, así como lo decía Steiner hace tantos años en biodinámica y que es para mí uno de los bastiones donde entendemos esa importancia de saber que los alimentos, a fin de cuentas, son alimentos cuando son nutricionales y que no están con ese alimento vacío, ¿no? Que es una cosa que contiene algo que, como dice Álvaro Carmona, llena barrigas, pero no alimenta. Y entonces ahí tenemos un reto importante que trabajar nosotros como productores, porque los doctores, los médicos se encargan de la salud humana, pero nosotros como agricultores nos encargamos de la salud de todos. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en la salud del suelo. Y a medida que entendamos que nuestro deber como productores es trabajar nuestro activo más importante, que es el suelo, junto con los demás recursos naturales, que son Exacto. el agua, el aire, todas las condiciones, y entender que somos actores importantes en este desarrollo, pues vamos a florecer precisamente esa agricultura que es mucho más responsable, más consciente y que tiene un impacto positivo en nosotros mismos. A veces la relación que se hace es, usamos un montón de productos de síntesis química que reaccionan a la velocidad de la luz, ¿verdad? Los vemos tan rápido que se ven caer, pero resulta que el impacto que tiene de esa acumulación, de esa biomagnificación que sufrimos nosotros en nuestro organismo, pues simplemente es que nos estamos dando un disparo en el pie.
porque no Claro. entendemos que debemos usarlo de manera responsable, que no es el hecho de que sea algo malo, porque yo también comparto su idea, Doc, de decir, todos estos desarrollos que hemos tenido no han sido pensados desde cómo afectar o cómo hacer daño o No. cómo... Habrá personas que tengan falta de ética y de valores, está perfecto, pero no está pensado desde ese principio. Todos los tipos de agricultura lo que planean es tener una idea de cómo mejorar una situación específica y si tomamos ideas de cada uno y si podemos establecer todas esas alternativas para mejorar ese desarrollo, creo que vamos por buen camino. Las ideas hay que probarlas y poder evidenciar estas condiciones para quienes no creemos tan fácilmente y tienen que mostrarnos números y tienen que mostrarnos, bueno, eso también está bien y se está demostrando efectivamente que tiene razón y que hay un impacto en estas condiciones. Por eso, Doc, a mí me gustaría también preguntarle ¿qué estrategia su merced sugiere para aumentar esa conciencia, ¿no? Ese manejo adecuado del suelo, cómo poder establecer unas buenas prácticas que puedan ser visibles para el agricultor, pero también que nosotros como científicos o como investigadores o como personas que nos gusta entender números podamos verlo. ¿Qué podemos hacer? Eh, yo, yo, yo creo que lo más importante es esto que estás haciendo tú ahora, escribir lo que yo escribí, los libros, digo, es decir, lo que es importante es divulgar, es que nosotros podamos poner este conocimiento lo más accesible posible y que se puede hacer. Yo sé que se puede hacer, lo experimento, porque hay si bien yo digo, los productos químicos funcionan y nadie hizo las cosas por hacer daño, Ujú, también es cierto que hoy, digamos, también la historia, lo que hizo fue establecer un sistema industrial, hay mucho interés económico, hay una industria establecida, hay mucho interés económico en todo lo que es el sector de la agricultura y la producción de alimentos, que ujú. funciona con mucho impacto ambiental. Un impacto ambiental que hasta ahora no paga nadie. Pagamos todos y paga el planeta. Absolutamente. Entonces, este mensaje nuevo de decir, bueno, hagamos agricultura más biológica, más orgánica, agroecología, la forma que quieras, pero en Ujú. definitiva significa, hagamos una agricultura más biológica y menos química. Eso va en contra de los intereses de las grandes empresas que dominan la economía mundial en términos de agricultura, que de alguna manera también condicionan la manera de pensar de pequeños y grandes agricultores y productores. Entonces, cambiar la manera de pensar significa un esfuerzo tanto para las personas que piensan, que dicen, bueno, tengo que leer, tengo que escuchar otras cosas, como la responsabilidad nuestra de decir, tenemos que difundir, no puedo quedar con esta noticia, la tengo que difundir, la tengo que hacer llegar, y bueno, y para eso están las reuniones científicas, los congresos, las reuniones de productores, pero creo que todo, hoy por hoy la comunicación nos ofrece un montón de herramientas para, creo que va por ese lado. Y la, la comunicación entre, digamos, creo que es muy valiosa la comunicación entre productores, ¿no? Entre Absolutamente. agricultores. Pero insisto, me parece que el secreto, el punto, como se dice, nosotros solemos decir el cuello de botella, digamos, lo que limita todo, es que la mirada empiece a ser diferente. Que uno empiece a mirar el suelo y vea la cosa, el suelo es el mismo, pero que uno lo vea como algo que tiene biología, que tiene algo, no se ve, pero algo que va a ser biológicamente, va a hacer que la planta sea más saludable, los alimentos sean más nutritivos, etc. Sí, cuando entendemos que el suelo está vivo, que hay Exacto, miles, exacto. miles de vidas ahí, porque eso es lo que son, están vivos y bueno, otra cosa es que tengan alma o no tengan alma, eso es harina de otro costal, No, pero no, que no, sí, tienen sí, sí. vida
Exactamente, que tienen vida y que nos Bueno, permiten a nosotros ser parte de ese ciclo y que nosotros también hacemos parte porque suelo somos, o sea, finalmente somos lo que comemos y los alimentos y los nutrientes vienen del suelo, que están relacionados con la planta, que son capaces digamos que mostrarnos esas condiciones, empezar a entender cuáles son las características del suelo, cómo desarrollarlo, cómo trabajarlo, es en lo que nos hemos querido centrar, doctor Luis, para poder compartir y llevar esta idea precisamente de una agricultura más sostenible. Y, Doc, a mí me gustaría preguntarle desde su experiencia, ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta ahora la microbiología del suelo y cómo podemos superarlos para lograr una agricultura mucho más resiliente? Es decir, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista microbiológico como productores para estimular esa condición microbiológica y cuál es ese desafío que debemos superar? yo creo que digamos, el desafío es esto que estábamos hablando, es decir, pasar a una agricultura que maneje más la biología dentro del sistema. Yo creo que lo que se puede hacer es, digamos, seguramente has tenido otros podcasts o tendrás, digamos, hoy existen muchos Sí, bioinsumos como probióticos, o sea, en base a microorganismos, o bioinsumos como prebióticos, como si uno le brindara al suelo ciertos, la condición. a veces nutrientes, a veces son condiciones, sustancias que generan condiciones que estimulan. Eh, entonces, el uso de bioinsumos es una buena herramienta para, para empezar a manejar, para empezar a cambiar las formas de manejo. Pero insisto, no es cuestión de reemplazar un insumo por otro, hay que empezar a usar, hay que empezar a manejar el sistema. Hay que pensar en los corredores biológicos, es decir, depende las extensiones de las fincas, de los huertos. Siempre es bueno tener un corredor biológico, un lugar de donde proviene un poco esa diversidad biológica, que la transmiten todo la fauna, las aves, las Los lombrices, insectos. los insectos. Y entonces, bueno, todo y sí, seguimos con lo mismo, tener presente esa biología que está funcionando en el sistema. En términos de desafío a la ciencia, yo creo que le queda, que tiene sobre todo, por un lado, generar herramientas de diagnóstico de suelo que sean más sensibles, que sean fáciles de entender, a los que se puedan transmitir de una manera que sean sencillas de entender. Un poco el ejercicio que tratamos de hacer hoy con esto de los lípidos, que no es tan simple, pero bueno, la idea es tratar de ver si se puede. Como del mismo modo que nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos los triglicéridos, el colesterol, por nuestra salud. Bueno, es un poco ese mismo criterio. Pero lo que nos falta es tratar de entender, de conseguir herramientas de diagnóstico que sean accesibles que sean en el campo, que sean accesibles al agricultor, en costo y en manejo, ¿no? Y en uso. Del mismo modo, por decirlo de alguna manera, la pandemia fue un gran ejercicio mundial de urgencia, ¿no? Entonces resolvimos cosas por urgencia porque nos moríamos o no sabíamos qué pasaba. Y aprendimos a tener tiritas de papel que las usamos nosotros mismos y sabemos si tenemos o no tenemos un virus. Bueno, yo creo, digamos, pienso que tenemos una serie de conocimientos que nos debería permitir desarrollar ese tipo de herramientas para en el campo poder decir, bueno, esto tiene buenos niveles de micorriza, buenos niveles de actibacterias,
lo que nos falta, por eso sigue siendo importante el trabajo de la ciencia junto con los agricultores y los productores, nos faltan valores de referencia. Sí. Nosotros sabemos en nuestra salud cuáles son los valores de referencia de nuestros datos bioquímicos. Bueno, nos faltan valores de referencia para el suelo. Algunos me dicen, ¿eso es posible? Yo creo que no, que es cuestión de pensarlo en términos de ambiente, de tipos de suelo. Seguramente los valores de referencia no van a ser los mismos en el Caribe que en la Patagonia Argentina, pero la biología no deja de ser la misma. Digo, la humanidad vivimos en Islandia, en el Caribe y en la pampa argentina y nos entendemos, funcionamos de la misma manera, tenemos la misma cultura en términos de gustos musicales, o sea, de valores respecto tenemos valores similares. Bueno, eso mismo pasa a nivel de la biología del suelo, entonces deberían existir estos valores de referencia. Hay que encontrarlos. Sí, creo que será nuestra tarea y nuestro objetivo más importante para poder relacionar y entender un poco más esas interacciones. Yo, doctor Luis Gual, de verdad le agradezco infinitamente este tiempo que su merced nos ha regalado tan generosamente. Yo sé que su merced está muy ocupado, pero de verdad, muchísimas gracias por explicarnos, por compartirnos sus conocimientos, sus hallazgos, sus investigaciones y también el cómo nosotros podemos empezar a trabajar. Creo que es importante que nosotros como productores agrícolas y como bioproductores, que así es como llamamos esta comunidad, el hecho de que los bioinsumos son importantes siempre y cuando los hagamos de calidad, siempre y cuando establezcamos y entendamos cuál es el factor y el impacto que vamos a tener, porque si no vamos a seguir haciendo más de lo mismo y vamos a seguir en el mismo problema ahora con los insumos biológicos. Y la otra cosa es precisamente esa conciencia de nosotros como productores de no solamente entender que alimentamos personas, que estamos dentro de la naturaleza, sino también nosotros como clientes y como usuarios y como consumidores entender que también es responsabilidad nuestra. Creo que yo agregaría este punto de entender cómo trabajar y cómo nos alimentamos, cómo lo hacemos, cuáles son los beneficios de alimentos sanos, y esto de alguna forma será un voto para que vayamos girando un poco el comportamiento de la agricultura o el comportamiento de los mercados o alguna cosa. Y entender también que el conocimiento, las charlas, los libros, los artículos, las conversaciones son una herramienta súper poderosa para nosotros poder cambiar y de repente complementar esa idea que tenemos, y si estamos de acuerdo y los argumentos nos convencen, por fin cambiar esa visión y entender que este aspecto nos trae a todos dentro del mismo ejercicio porque pues estamos en el mismo planeta y dependemos todos de todos. Exacto. Doctor Luis Gual, de verdad, muchísimas gracias por acá en los comentarios. Vamos a dejar digamos que los links donde pueden encontrar su libro, que ahora sí que está disponible digitalmente. Y para que encuentren, de verdad, hay muchísimos artículos escritos por el doctor Gual y por su equipo, donde se evidencia todo este proceso, toda esta investigación. Son maravillosos, son simples de leer, como el libro es maravilloso, se los digo, tienen que leerlo. Es muy divertido de leer. Así que, Doc, de verdad, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Bueno, queridos míos, y nos vemos en el siguiente episodio de Agrobiota Podcast. No olviden suscribirse, regalarnos 5 estrellas, compartir. Sobre todo, compartir esta información para las personas que están por ahí, que ustedes consideren que les puede funcionar muy bien, que necesitan esta información, y de verdad les agradecemos que se suscriban, que nos dejen comentarios, preguntas, porque eso nos nutre y nos hace llegar a conclusiones nuevas. Doctor Luis Gual, de verdad ha sido un verdadero placer. Gracias. Un gusto. Gracias, queridos míos. Nos vemos en el siguiente episodio. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad
que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.